Saludos, profesor Luis. Somos el grupo conformado para desarrollar lo que es el tema de las caterinarias, los ensayos. Particularmente nos hemos dividido el trabajo en cada una de las cuestiones que usted nos dio como análisis, y para esto vamos a presentar lo que es la ejecución del mismo, y espero que sea de su agrado, y a continuación vamos a ejecutarlo. Para esto consagro a los compañeros Núñez Ledis Banji, también a la compañera Mileni Murillo Bravo, Palma Victoria, Reyes Gabriela, Reyes Torres Karen, Saavedra Lady, Sánchez Lord, Valencia Castillo Steven, Valencia Navarrete Carlos, mi persona Vera Jonathan y mi compañera Joana Zambrano, quienes vamos a ejecutar este particular tema. A continuación, mi compañera Angie Muñoz va a hablar sobre el primer ensayo. Muy buenas tardes. Bueno, a mí me toca hablar sobre el primer ensayo de las catilinarias de Juan Montalvo. Bueno, el primer ensayo o catilinaria tiene como tema central la ley. En este sentido, su autor, un hombre con convicciones democráticas, considera que la ley debe regir siempre el destino de un país, mientras que en el Ecuador pasaba todo lo contrario. La primera catilinaria trata de la libertad, las leyes, la disciplina y el orden. Bueno, haciendo una comparación más bien personal y con la realidad, este ensayo con el gobierno actual tiene gran similitud. ¿Por qué digo esto? Porque he llegado a la conclusión que se sigue dando leyes en el orden político actual, pero el pueblo ecuatoriano se rige bajo la ley de este gobierno, aunque no se sigue dando de la misma forma que se daba en ese entonces, las mismas barbaries que se daban, sino que más bien el gobierno hace que el pueblo siga sus ideales que se le imponen. Habrá algunos que piensen diferente, pero a mi parecer, yo estoy del lado que piensa que seguimos estando bajo una sociedad en la que se vincula las leyes, el control y la separación de poderes. Estas leyes son vínculos de la sociedad, son por los cuales vive la humanidad formándose en un solo cuerpo. Es decir, estamos sujetos bajo los mismos deberes, porque en la dictadura se caracteriza por vulnerar mediante el control autoritario a la sociedad. Es decir, los derechos y libertades de los ciudadanos se encuentran bajo el poder político. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablar un poco sobre lo que fue el segundo ensayo de la obra Las Catilinarias de Juan Montalvo. El segundo ensayo se basa básicamente en la definición de tirano y tiranía. Esta es una especie de crítica que Juan Montalvo hace a la parte inculta y salvaje de Ignacio de Ventimilla, porque Juan Montalvo dice que distingue entre lo que es un tirano y un malhechor, y para él Ventimilla era pues un tirano. Además habla de los antivalores provocados por la forma tan tirana en la que se maneja Ignacio Ventimilla, además de nombrar la gula, la avaricia, la pereza, la lujuria y la soberbia. De esta manera, Juan Montalvo representa a Ignacio de Ventimilla. Juan Montalvo e Ignacio de Ventimilla se conocen en un pequeño retiro, y ahí nota el ser tan déspota, y por esto prácticamente este segundo ensayo está dedicado a la forma tan tirana en la que se manejaba Ignacio de Ventimilla, y cómo era una persona muy, muy soberbia, muy tirana con las demás personas. En otras palabras, el segundo ensayo de Las Catilinarias está dedicado a la tiranía de Ignacio de Ventimilla. Gracias. Buenas tardes, compañeros.
Bueno, yo les voy a hablar del tercer ensayo de las Catilinarias de Juan Montalvo. Bueno, el tercer ensayo expone un mensaje directo de instigación hacia el pueblo. Montalvo menciona que por miserable que el pueblo sea, nunca le faltan martínez ni redentores. El hombre de la idea podrá llegar a ser héroe y libertador si le sigue gente apasionada. En no hallarlo, quien le crea, quien lo apoye, será un hombre un hombre en la voz en el desierto. Su voz será apagada. Bolívar fue libertador porque tuvo con quien librarnos. Él solo, ¿qué hubiera hecho? Aun cuando hubiera ido a matar con sus propias manos al rey de España. Es así que es el pueblo quien puede derrocar a las fuerzas oscuras que gobiernan al país. Sin embargo, si el pueblo está acostumbrado a la miseria, será difícil de corregir. Montalvo menciona en su ensayo que él lleva 7 años de lucha, de fatiga, de protesta y de dar voces al pueblo para que se despierten y se levanten. Porque el pueblo es casi siempre burla de los que los gobiernan. En nuestro contexto actual podemos ver la corrupción aún está por ciertos gobernantes de turno y también hay ciertos políticos que se aprovechan de las situaciones que pasan, como por ejemplo en la pandemia, como fueron tantas medicinas escondidas para beneficios de ellos. Y cuando estos son descubiertos, no son castigados como la ley manda. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes, compañeros, y un saludo al licenciado Luis Vargas Párragas. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre el cuarto ensayo de la obra ya mencionada, Las Catilinarias. Bueno, en este cuarto ensayo nos habla en sí sobre las críticas que emite Juan Montalvo contra José María Urbina y Antonio Borrero. ¿Y por qué contra estos personajes? Pues ambos formaron parte de la presidencia de la República del Ecuador. Entonces ellos van a tomar un aspecto importante durante la época de Juan Montalvo. En sí, Juan Montalvo emite muchas más críticas contra Urbina, diciendo que este personaje tuvo a su favor pues la mentira, el engaño, la corrupción, es decir, destaca más bien todo lo negativo contra él. Dentro de esta obra también nos menciona sobre cómo existía las injusticias, el maltrato y las desigualdades en contra de las clases bajas. Es decir, las que tenían el poder eran la clase alta, ¿no? Las personas que eran estudiadas y tenían el poder contra las otras clases. Algo importante también que menciona dentro de esta parte, de este cuarto ensayo, es que Juan Montalvo dice que un hombre bueno puede convertirse en malo o viceversa. Y ahí es cuando relaciona a Urbina, que cuando él llega a la presidencia se muestra como una persona íntegra, pero a la final termina siendo todo pues lo contrario. Entonces, es algo que podemos ver en la actualidad, porque por ejemplo, cuando existen candidatos a la presidencia, ellos tratan de mostrar pues todo lo positivo para poder en sí lograr su objetivo. Y cuando lo logran, pues logran cumplir alguna de sus propuestas, pero siempre van a terminar llevando a cabo alguna corrupción o alguna mentira que la sociedad nunca se va a dar cuenta, y esto también se debe mucho a la prensa, porque la prensa solamente va a mostrar lo que quiere que vea la sociedad, más no lo que sucede en realidad. Y bueno, también dentro de este ensayo me pareció importante mencionar esta frase que dice Juan Montalvo: la patria nada tiene que esperar de los jóvenes, de los viejos. No, la patria nada tiene que esperar sino de los jóvenes. Los libertadores nunca han sido los viejos. Es decir, que si nosotros queremos que exista un cambio en la sociedad, se debe empezar por nuestra generación y también por las generaciones que nos siguen
atrás, ¿no es cierto? Porque en sí no todo el cambio está en las personas adultas, porque ellos ya tuvieron como quiera su tiempo, su auge, ya dejaron plasmadas sus ideas. Ahora somos nosotros quienes debemos proponer nuevos ideales para así romper con esas cadenas de corrupción, de mentiras y también pues dar ese cambio a la sociedad. En pocas palabras, pues Juan Montalvo nos menciona que nosotros, las nuevas generaciones, somos el cambio. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el quinto ensayo de las catilinarias de Juan Montalvo. Bueno, lo que Juan Montalvo nos quiere expresar en este ensayo es una comparación de las más altas corporaciones civiles y los representantes de Estado. Bueno, este ensayo de Juan Montalvo nos relata sucesos que acontecieron en la época del mandato presidencial el ingeniero Ignacio Ventimilla, y de cómo sufrieron las personas a causa de la tiranía y en la que él imponía. Entonces, él lo denominaba el tirano y otras frases recurrentes como borracho, entre otras. Bueno, en aquel periodo las personas no tenían derecho a quejarse de su situación porque el que le llevaba la contraria iba preso. También nos dice que hubieron algunos veteranos que murieron en su ley y que no permitieron esto. Les llegó la muerte, pero no se derrumbaron ante su tiranía. También que aquí gobernaban los altos mandos, como los del presidente y su gabinete, los de la Corte Suprema, diputados, banqueros, entre otros, de alto rango. Montalvo en este ensayo hacía ver la vida desorganizada de Ventimilla, ya que nos da detalles de su manera de vida, de a qué hora se levantaba, nos da detalle que le gustaba el coñac, que le gustaban las bebidas alcohólicas, que andaba de fiesta en fiesta. Entonces esto era y que todo quería ser, él era importante, ¿ya? Entonces, con este también una parte del relato nos habla de un sacerdote que fue puesto tras las rejas por no seguir apoyando lo que decía Montalvo. Pero en esto de aquí Montalvo se siente muy molesto por la injusticia en el que le derribaron la libertad a esta persona, a este sacerdote, ¿quién le iría a pagar el tiempo que estuvo preso, puesto que se veía mal físicamente e internamente? Entonces, esta injusticia, todas estas situaciones le afectaban mucho a Montalvo. Asimismo, también el director de una universidad también nos hace ver en este ensayo de cómo, porque el director de aquella universidad no quiso unirse a todas las barbaridades que él hacía, no quiso celebrar, no quiso tomar con él, entonces lo que decidió fue enviarlo preso. Pero aquí es un cambio radical porque con esto hicieron sentir a los estudiantes de aquella universidad, ellos sabían qué clase de director tenían, que era una persona buena, equitativa, que no era una persona injusta. Entonces ellos formaron como que formaron un paro, por así decirlo, hicieron un paro, pero igual a la voz de muchos estudiantes sacaron al director de la universidad. Bueno, y en realidad todo esto que nos plasma a Juan Montalvo, yo lo comparo con la realidad actual de que sí, en el gobierno sigue habiendo esta corrupción, de que en la actualidad sigue habiendo abusos de autoridad por parte de los gobernantes. Esto es algo que no ha cambiado. Primero es los gobernantes y después el pueblo. Y que supuestamente estamos en un país democrático, pero en realidad cuando uno hace sentir su malestar, cuando uno quiere reprochar lo que algo no le gusta, enseguida ya son reprimidos. Entonces no podemos decir, esta es la doble moral, no podemos decir que somos un país democrático cuando en realidad no escuchan a su pueblo. Gracias. Bien, muy buenas tardes. A continuación yo seguiré con el sexto ensayo de la obra Las Catilinarias. Bien, en este apartado, como ya lo mencionaron anteriormente mis compañeras,
Juan Montalvo desencadena críticas y furia contra lo que sería Ignacio Veintemilla, a quien catalogó como un dictador, como un ladrón. Le puso bastantes sobrenombres porque él estaba muy molesto por lo que él estaba haciendo. Asimismo, lo nombra como un viejo podrido que habla así, que muy vicioso a José María Urbina. También lo señala como un buitre blanco al presidente de la República. Entonces, en esto básicamente se trata lo que es el sexto ensayo. Juan Montalvo se dedica en lo que es a las críticas. Él estaba muy molesto por todo lo que estaba aconteciendo en el país, por todas las injusticias que había. Entonces, basándonos en la sociedad actual en la que estamos viviendo, considero que sigue ocurriendo lo mismo. Siempre ha habido la corrupción de parte de los grandes dictadores, que en este caso serían los gobiernos. A medida de los años, creo que nadie nos hemos salvado de que hagan cosas malas allá en el gobierno. Solo vemos, creo que pocas personas honestas que vamos a ir, como quien dice, por la derecha. Entonces, eso considero yo. Y también en esta parte también habló un poco de lo que es las personas, la injusticia que había hacia las personas por así decirlo, de bajo nivel. Siempre había como que más categoría lo que son los médicos, los ingenieros y personas por así decirlo, que tengan una titulación. Siempre a los más bajos los veían así como que si no sirvieran. Entonces eso le molestaba mucho a Juan Montalvo. Eso podría decir yo, que trató básicamente lo que es el sexto ensayo. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciados. Pues yo les voy a hablar sobre el séptimo ensayo, las catilinarias. Este de aquí habla sobre los pueblos en los cuales se dividían en algunas categorías, y asimismo, o sea, por cada uno por sus conocimientos. Habían pueblos muy adelantados, pueblos bastante adelantados, pueblos atrasados y pueblos muy atrasados. Juan Montalvo expone en este ensayo las ventajas de la educación y analiza así el sistema educativo ecuatoriano, el cual hace una comparación con el sistema de otros países respecto a la educación. Panorama que no ha sido igual en el Ecuador, donde el clero es un conjunto de personas que ha recibido las órdenes sagradas de la iglesia. Sirvió como una herramienta para reprimir el desarrollo libre del pensamiento. De aquí hace un cierre muy importante, Juan Montalvo en este ensayo hace un cierre muy importante, el cual reproduce un discurso de su autoría en el que aboga los derechos hacia la mujer. Entonces, esto de aquí es muy importante porque siempre se ha visto que la mujer, o nos hacen creer que las mujeres somos menos que el hombre, cuando no es así. Entonces, al hacer este cierre, dándole prioridad más que todo a la mujer, considero que es muy importante. Eso ha sido hasta el momento todo por el séptimo ensayo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Yo os hablaré acerca del octavo ensayo. La idea base o la idea principal de lo que trata el octavo ensayo es que brinda la continuidad al tema de la educación, en donde existe un análisis sobre la importancia y recargar los bienes dentro de la cultura. Cabe mencionar que aquí abarca aquellos materiales e inmateriales básicos como la historia, la creatividad humana y las manifestaciones científicas y culturales que han existido dentro de Ecuador. Cabe mencionar que Juan Montalvo menciona aquellas irregularidades que han existido. ¿Por qué? Aquí es donde entra la cultura.
puesto que a las personas con distintas etnias, religiones, se la ha excluido demasiado, en donde quiere separar lo que es educación y cultura, en donde va a existir la unificación, donde el docente va a cumplir un rol principal. ¿Cuál sería el rol principal? Enseñarle a aquellos jóvenes lo que es cultura y identidad. Cabe mencionar que la cultura también juega un papel fundamental dentro de la sociedad, puesto que está basado a la educación. Por otra parte, la escuela debe de fomentar y planificarlo muy bien, acorde a cada sea la enseñanza de los jóvenes. Y esto sería lo que es el octavo ensayo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Durante el noveno ensayo, en este ensayo trata acerca de las condiciones de los centros educativos y sobre todo cuestionan acerca de la parte del funcionamiento de las universidades, porque Juan Montalvo decía que la universidad es el templo del saber, y es muy importante decir esto porque para que una sociedad pueda sobresalir y estar dentro de un panorama igualitario, por decirlo así, debe estar presente la educación. Un pueblo que confía en la educación es un pueblo que puede sobresalir. Sin embargo, había una parte negativa en todo esto, de acuerdo con el expresidente Ignacio de Ventimiglia, porque era un tirano. En ese fragmento, en este noveno ensayo, decían que el dinero es el héroe de los vicios. Y claro, porque una persona que es tirano, una persona que es un ladrón, obviamente va a elegir el dinero sobre todas las cosas. Y por eso que un pueblo ignorante es un pueblo que sigue a un tirano que puede derrocar la sociedad de un país. Y relacionado con el contexto actual, un pueblo o una sociedad que se maneje por la educación va a sobresalir, pero con los temas de corrupción y el dinero que se llevan las personas, no puede haber un crecimiento global por parte de esta generación. Gracias. Bueno, principalmente hemos nombrado en lo que es todo ensayo en general a los mismos personajes, a Ventimiglia y también un poco de Alfredo Borrero. Es aquello que son obviamente la causa de la ejecución del mismo, pero voy a evidenciar temas muy particulares dentro de este décimo ensayo. La esencia tratan de, el dueño de la obra, quien escribió la obra, la ubicó, Juan Montalvo ubicó ciertas cuestiones históricas dentro de la misma, como los viajes de Napoleón, también las victorias heroicas de lo que es el Quijote de la Mancha. Simón Bolívar también forma parte muy importante de la misma. ¿Por qué? Se dice que si en caso de que no existieran lo que son estas glorias, estas victorias de estos personajes principales, o ir en búsqueda de esa satisfacción, no sería algo negativo o serían injuriados con lo que es la sociedad. Obviamente no existiría aquello en la historia, no existiría aquello en lo que es el presente. Principalmente eso está en lo que es la esencia de este décimo ensayo. Otra de las cuestiones claras es también buscar lo que son los terroristas y el poder dentro de un gobierno. Los terroristas son aquellos que consagran a lo que es el derrocamiento de un gobierno, de quien está el poder, para hacerse del mismo, ¿no? Y de esta manera van a tener lo que es un cambio a la población, un cambio tanto negativo como positivo, y como podemos decir también en la actualidad. En los últimos tiempos han existido también lo que son estos actos terroristas. Los gobiernos, por malas decisiones, por malas cuestiones, han tenido problemas en esto, y a la fuerza han sido sacados de los mismos. Actualmente en Afganistán tienen un problema muy importante, y sobre todo este derrocamiento de la presidencia fue desarrollado por algo muy malo. Y para esto también unas frases importantes o cuestionadas también dentro de este décimo ensayo es que sin buenas costumbres un hombre no puede gobernar.
O también, sin la verdad no hay virtud, y sin virtud no hay verdad y ni gloria, ¿sí? Esas son cuestiones esenciales dentro de esta obra, particularmente trata de aquello, y la correlación con la realidad es muy evidente, es decir, se relaciona más con lo que es la desgracia, la dictadura y lo negativo de la economía. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar sobre el 12º ensayo, que es sobre la logia de la juventud y de las edades. También con un proselitismo a rebelarse contra el gobierno y ganarse la voluntad popular. Bueno, el hombre en su primera época ni goza ni padece, sino que es capaz de gozar y padecer en un organismo, que por lo tanto lleva adelante sus funciones sujetas a las leyes de la materia. También se dice que Montalvo es un pensamiento que busca cómo establecerse dentro de la vida de la política actual, incluso a los representantes políticos, que hoy en día se encuentran en sus frases como la excusa o el medio para hacerlo para sus discursos de diarios. ¿Qué es la interpretación que se puede dar en un pensamiento? Depende plenamente de la perspectiva de quienes lo usan. También es que Montalvo no es únicamente una alternativa que nace a política, sino que es una opción transformadora de la persona y de la cultura en general, obviamente. Esto señala que la posibilidad de cambiar cualquier aspecto de vida está dentro de cada persona, si es que tiene toda esa fortaleza de los gobiernos tiranos que también podrían ser destruidos. La emancipación del espíritu es que la fuente de todas las libertades es que el ser humano puede alcanzar. Eso es lo que puedo decir del último ensayo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros, por haber compartido su explicación y su entendimiento sobre este ensayo, y también muchísimas gracias, profesor, por su atención.